Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vengan todos ustedes, chicos. Muchas gracias por seguir sintonizándonos en estas tus clases de capacitaciones totalmente gratuita con la única finalidad de que consigas resultados favorables y los puedas aplicar en el estudio y estrategias tecnológicas en tu taller. Vamos a platicar un poco de lo que son redes multiplexadas y la sistematización de cómo poder evaluar los módulos, cómo poder discernir esas estrategias donde se nos hace complejo muchas de las veces hacer los diagnósticos certeros y cómo poder evaluar cada uno de estos subsistemas al momento de estar trabajando con los escáneres. En este caso, bueno, pues vamos a ver algunas de las situaciones que nos ha tocado verificar en los vehículos aquí en el taller para que todos ustedes puedan tener a ciencia cierta toda esa información veraz y catalogada con el control de calidad totalmente al 100%. Entonces, pues sin preámbulos, vamos a comenzar. Estamos aún en clases de redes multiplexadas, la modalidad virtual, con la evaluación 1 en tecnologías automovilísticas para las normas de competencia 04.1, 04.2, 04.3 y 04.4 de las áreas tecnológicas 0.4. En este caso, bueno, vamos a continuar y voy a comenzar con una pequeña introductoria de cómo es que se debe de activar cierto componente. Vamos a dar lectura ahí. Tengo diagnóstico del relé de encendido, descripción del circuito. Bueno, pues ya en este caso ya nos hizo saber, ya nos mencionó qué es lo que tenemos que comprender para las evaluaciones. Dice, el relé de encendido es un relé normalmente abierto. La armadura del relé se mantiene en la posición abierta mediante la tensión del resorte. Cuando el interruptor de encendido se gira a la posición de marcha o arranque, la corriente fluirá a través de la bobina del relé. Un cable conectado al otro extremo de la bobina del relé completa el camino a tierra. El campo electromagnético creado por la bobina del relé supera la tensión del resorte y mueve la armadura permitiendo que los contactos del relé se cierren. Los contactos del relé cerrados permiten que la corriente fluya, hablando de teoría convencional, caballeros, desde el acumulador a los siguientes fusibles. Si usamos la teoría convencional, estaría aplicando eso. Si estuviéramos hablando de la teoría electrónica, como lo venimos mencionando, pues todo el flujo de electrones estaría dándose por el circuito a tierra y cerrando por el positivo, para que no se me vayan a confundir. En este caso, bueno, va a permitir la corriente, como dijo anteriormente, a los siguientes fusibles. En este caso tocó el tema al fusible del PCM1, el fusible del ETC-SM, el fusible del inyector 1, el fusible del inyector 2, el fusible SBA si está equipado. Cuando el interruptor de encendido se coloca en la posición apagado, el campo electromagnético colapsa. Esta acción permite que la tensión de resorte aleje el inducido de los contactos del relé, lo que interrumpe el flujo de corriente a los fusibles. Si el relé de encendido no se cierra, el motor arrancará, pero no funcionará. Las comunicaciones de clase 2 estarán disponibles con el uso de una herramienta de escaneo. Vamos a comenzar. Yo quiero hacer mención directo que si no has estudiado todos los casos de diagnóstico que hemos venido siguiendo desde la introducción previo a lo que fue la clase número 1 del sistema de redes,
te recomiendo que pares aquí y comiences a estudiar desde el video previo. Hay un video previo, posterior es la clase 1 y luego se viene otro previo, clase 2, video previo, clase 3, video previo, clase 4, clase 5 y tenemos la interacción de la evaluación. Muchos brincan todas estas partes y se vienen, como siempre les he comentado, a donde ellos les hace más congruente el saber de que realmente están ocupando estos datos, pero no funciona así el sistema. Se van a enredar más, se van a perder más, ¿sí? Y no van a avanzar, van a retroceder. Entonces, todos aquellos alumnos que se han estado dando el tiempo de estudiar sus clases en tiempo y forma, y habiendo dado ese respeto al estudio, a usted mismo como técnico, como alumno, va a ir dando razón del conocimiento cada vez que vayamos avanzando. Entonces, vamos a ver qué nos depara la siguiente lámina. Y bueno, a este punto es donde muchos ya querían llegar. Vamos a entrar a un punto sumamente importante, porque no es un cuestionario, no es un formulario, no es un examen. Lo que todos ustedes están viendo realmente aquí no es otra cosa más que la vida diaria que usted tiene en su taller, con sus vehículos, con sus problemas, con sus contras, con sus pros. No es simplemente una evaluación como tal y pasar con una calificación X, sino más bien es estarlos entrenando en el uso y sentido del razonamiento, del por qué la lógica en los módulos, cómo saber interpretar señales, cómo saber evaluar módulos con las estrategias. Más que nada son estrategias de diagnósticos lo que se viene a continuación como evaluación, como análisis, ¿sí? Para que quite el estigma de que es una evaluación simple, un cuestionario, un formulario, un examen. No, son estrategias directas que necesita usted conocerlas al 100% y dominarlas al 200%. Porque si no sabemos dominar aquí al 100% en una evaluación de papel, ¿cómo se van a dar los resultados siendo una evaluación en un vehículo directamente? En un papel usted puede reprobar y lo puede hacer otra vez. En un vehículo usted reprueba una de esas pruebas, válgame la redundancia, y se acabó. Quemó módulos, quemó un circuito, tronó fusibles, ya no supo dónde está el circuito, línea abierta, etcétera. Entonces se vuelve relevante darle la importancia y darle el respeto que se merece a estas estrategias que hemos preparado en base a los casos de fallas en los diagnósticos que venimos realizando nosotros el día a día en el taller, ¿sí? Para que usted pueda tener un soporte técnico que al momento de que usted tenga una duda recurra con toda la facilidad y confianza. Estas líneas van a quedar abiertas como soporte técnico, ¿sí? Para que usted pueda tener una bóveda de evidencias, y cuando tenga usted alguna duda en algún fallo y se le haya olvidado aquel razonamiento lógico, aquellos valores o de qué manera proceder, tenga usted esa bóveda de evidencias, un portafolio de evidencias, y pueda tener la certeza de que este portafolio, esta bóveda de evidencia, lo va a sacar a flote, lo va a sacar adelante en sus casos, en sus estrategias, y va a poder dar resultados favorables. Entonces vamos a dar comienzo con esta lámina, y en la parte superior yo tengo evalúa la pregunta número 1. Vamos a usar el sentido lógico y vamos a hacer el análisis preliminar.
Del lado izquierdo yo tengo un acumulador, tengo sus postes, sus terminales y tengo parte del circuito conectado a lo que es el bastidor o bloque, en este caso la tierra. ¿Sí? Por otra parte, pues en algún punto esa tierra va a continuar por su ruta llegando a una carga. Por el otro extremo de la carga va a continuar el circuito llegando a unos puntos de contacto, ¿sí?, de un interruptor. Posterior estaría llegando al circuito de protección, en este caso a la fusilera inteligente o fusilera convencional, según sea el caso del vehículo que le esté llegando, para que posterior se esté internando otra vez todo el flujo de electrones a la parte positiva. Acordémonos y tengan bien presente, bien anotado, que si usamos la teoría electrónica, por eso me fui por el lado de tierra, ¿sí?, donde en el poste del acumulador existe un exceso de electrones sumados ahí, y en el lado positivo existe la misma cantidad, pero ahora es un exceso de huecos de electrones. ¿Sí? Ya hemos platicado todos estos conceptos, ya usted ya lo tiene que saber evaluar, ya tiene que tener ese conocimiento previo para punto de haber llevado aquí, en el caso de diagnóstico, en esta evaluación de la pregunta número 1. ¿Sí? Entonces, una vez que hicimos nosotros el recorrido de todo el circuito y conozco los componentes que están involucrados, ahora lo que tengo que realizar es una revisión a qué es lo que me está revisando este multímetro, este medidor, ¿sí? Ya que la pregunta, como dice el circuito en la figura arriba, es un circuito a 12 voltios y su batería está totalmente cargada. Entonces quiero saber cuánto es la capacidad de voltaje que tiene este acumulador en este momento. ¿Quién me puede decir? ¿Quién me podría decir? 12.6 voltios, ¿correcto? Acordémonos que tiene 6 celdas, cada celda maneja 2.1 voltios, ¿sí? Y también habíamos platicado en los videos educativos anteriores que en la suma de las caídas de voltaje, el resultado total tiene que sumar lo equivalente de la fuente de energía, en este caso del acumulador. ¿Sí? Eso también ya lo vimos en las leyes de Kirchhoff, en las matemáticas que estuvimos realizando ahí en los videos 3 y 4. Entonces, para poder evaluar esta lámina, tengo que conocer qué es lo que me están diciendo los técnicos, tanto el técnico A como el técnico B. El técnico A dice que la fusiblera puede tener quemados sus contactos, más sin embargo el técnico B dice que el foco puede fundirse. Lo que necesitamos conocer nosotros es qué valor estoy teniendo aquí, y veo que tengo 9.0 voltios, o sea, tienes una caída de voltaje de 9 voltios, ¿sí? Tienes una caída de voltaje de 9 voltios. Entonces, por este lado, usted tiene la parte positiva, y por este lado usted tiene paralelamente la parte negativa, ¿sí? Por eso es que le está dando la fuente 9 voltios. Si lo quiere ver desde el otro punto de vista, pues usted está midiendo el voltaje del circuito en ese punto paralelo, ¿no? Hablando técnicamente, vaya, que es el lenguaje que solemos escuchar allá afuera. Pero
si lo veo desde el otro punto, lo que estoy realizando en esa observación es una caída de voltaje y esa carga me está dando una caída de voltaje de 9 voltios. Sí, ahora el técnico B dice que el foco puede fundirse. El acumulador tiene 12.6 voltios. En la caída de voltaje observo 9.0 voltios. De igual manera, si yo moviera esta punta, ¿sí?, la quitara de aquí de la carga y la pusiera en otra parte del bastidor del vehículo, estaría midiendo la presión real de fuerza electromotriz, ¿sí?, y tendría que tener 12.6 voltios, pero más sin embargo me está dando también los 9.0 voltios. Entonces, tanto como si midiera el voltaje, como lo estoy haciendo en caída de voltaje, estoy haciendo dos mediciones a la vez. Ambas mediciones me están dando 9 voltios. 9 voltios. Ahora, del lado izquierdo, dice únicamente A o únicamente B. Ambos A y B. Ninguno de los dos, dice acá. Y luego dice acá, los contactos, signo de interrogación. En una fusiblera pueden causar signo de interrogación para estar disponible en la lámpara. Los contactos quemados pueden tener bastante resistencia y con esto una excesiva caída de voltaje. Usemos un poco de lógica y vayámonos a la fusiblera inteligente. ¿Sí? Dice los contactos, signo de interrogación. ¿Qué tendría que estar escrito ahí? Los contactos quemados estarían escritos aquí, ¿no? Los contactos quemados en una fusiblera pueden causar... ¿Qué pueden causar ahí? ¿Qué me pueden decir? Pueden causar un exceso de caída de voltaje para estar disponible ¿dónde? En la carga. Los contactos quemados pueden tener bastante resistencia y con esto nuevamente una excesiva caída de voltaje. Entonces, damas y caballeros, técnicos, técnicas, electromecánicos, electromecánicas, ingenieros, ingenieras, mecatrónicos y mecatrónicas, esta estrategia es el pan de todos los días en nuestro taller. Y si sabemos aplicarla, podremos darnos cuenta no solamente si de la carga pudo haber sido el problema, pudo haber sido el problema del cable, pudo haber sido el problema del interruptor, pudo haber sido el problema de este cable, pudo haber sido el problema de este fusible, pudo haber sido el problema de este otro cable, de este otro cable, de este otro cable, e incluso pudo haber sido el problema del acumulador. Si me doy a entender, lo que hago ahí es referente únicamente a una de las pruebas, una de las tantas pruebas que tiene un circuito. ¿Sí? La mejor manera de evaluar esta pregunta es en un vehículo, en los diagramas, cuando los investigues, puedes comenzar a realizar haciendo observaciones visuales, ¿sí? A ver si no hay conectores en falso, a ver si no hay sulfataciones, descomposiciones, pines zafados, chamuscados.
Y puedes comenzar por lo que tenga más cerca a la vista. No te vayas a hacer una prueba, un módulo que tienes dentro del tablero de instrumento y tengas que retirar todo el instrumento, todo ese panel. Comienza por lo más sencillo. Realiza prueba por los componentes que estén más cercanos a tus manos, a tus mediciones. ¿Sí? Eso sí podemos comenzar a hacer. Entonces, esta estrategia, lejos de ser evaluación como pregunta, es una estrategia que nosotros implementamos y venimos haciéndolo día con día. Es el pan de cada día. Ahí me puedo dar cuenta de si hay cables con sulfatos, carbonizados, pineras sueltas, como ya lo hemos comentado. Entonces no sé si existe alguna duda. Escríbame ahí en los comentarios o escríbame la pregunta aquí en este en vivo, como lo estamos haciendo, para darle lectura a aquella duda que pudiera haberse suscitado. ¿Sí? El punto es de que la estrategia tiene que entrar a la mente para que nosotros podamos aplicarla. Saliendo de esta clase, si tenemos problemas de esta índole, vamos a poder aplicarlo. Pero si voy a dar lectura aquí a una lámina que ya hemos venido observando en clases anteriores. La IOD excesiva puede deberse a... Voy a comenzar lectura. Artículos eléctricos dejados encendidos, interruptores inoperativos o mal ajustados, módulos y componentes electrónicos inoperativos o en cortocircuito, un generador en cortocircuito interno, cortocircuitos intermitentes en el cableado. Si el IOD es superior a 35 mA, se debe encontrar y corregir el problema antes de reemplazar una batería. En la mayoría de los casos, la batería se puede cargar y volver a poner en servicio después de que se haya corregido la condición de IOD excesiva. Ya deben saber, qué es lo que significa IOD, dónde se ve aplicado y cómo lo podemos revisar. ¿Sí? En los videos anteriores sugiero que busquen esta clase y la estudien para que sepa de qué es lo que estamos platicando aquí. ¿Sí? Por eso es importante que si no has estudiado los videos anteriores, pares hasta aquí y te devuelvas y comiences desde el video previo. ¿Sale? Para que no tengas ninguna complicación al momento de hacer las evaluaciones a las estrategias que estamos teniendo aquí el día de hoy. Por eso es que hice énfasis en cada video educativo, traté de ser lo más congruente en los diagnósticos, en los procesos, en la metodología, en la investigación, en la capacidad de retener la información veraz. ¿Sí? Para que una vez que hayamos tenido este encuentro que estamos teniendo hoy en estos momentos, bueno, toda la información que yo obtuve en mi rendimiento de haber estudiado, pueda simplificar las estrategias en los vehículos. Por el contrario, vas a ponerles más problemas a los vehículos. Entonces, aguas con eso, chicos, que no se me pierda. Vamos a comenzar y vamos a dar paso a la siguiente lámina. Y miren, todo lo que tienen ustedes ahí no ha sido otra cosa más que el estudio constante de todas estas clases educativas. Por eso era importante poner atención a cada una de las clases y haber puesto todo el empeño a la enseñanza que se nos dicta, para poder tener herramientas, para poder tener armas al momento de que nos llegue un vehículo X, Y, Z de cualquier índole, yo pueda tener la capacidad de poder interactuar con cualquier subsistema que me estén poniendo. En este caso, en la parte superior tengo módulo lógico, análisis 1.
vamos a darle un breve recorrido, ¿sí? Para que ustedes se retroalimenten y reconozcan partes, componentes, circuitos, algunas oraciones de clases anteriores y puedan fortalecerse al momento de hacer la siguiente estrategia a ser evaluada, en la siguiente lámina. Entonces, en esta prueba lo que vemos es que estamos analizando una prueba al cable de, ¿qué dice aquí? De señal. Con el interruptor de encendido en la posición, ¿qué dice aquí? De encendido, válgame la redundancia. Cabe señalar que lo que se está revisando es el módulo conectado. Primeramente, para verificar sus alimentaciones y después realizar, ¿qué dice aquí? Las caídas de voltaje. Entonces, ven cómo todo tiene que ver con todo, como siempre lo he dicho. Ahora se dan cuenta por qué es importante. Cuando dije mi lema, primero lo primero, ¿se acuerdan de ese lema que hemos venido trabajando en el video 1, 2 y hasta en el tercero? Pues ahora acabamos de ver una lámina donde estuvimos realizando en la estrategia la caída de voltaje, lo que nos puede dar a conocer esa caída de voltaje, ¿sí? En cualquier parte del circuito, corrosiones, herrumbres, oxidaciones, pineras sueltas, conectores dañados, cables o arneses quemados. A través de las caídas de voltaje, no necesariamente tendrías que tener una pinza perimétrica, no necesariamente tienes que tener un escáner. Con el tan simplemente hecho de que tengas un pequeño y tan básico y económico multímetro, vas a poder detectar en cualquiera de los subsistemas. Pero es importante que sepas dominar estas estrategias. Lejos de ser evaluaciones, son estrategias para que puedas razonar, para que puedas comprender, para que puedas conocer, para que puedas trabajarlo, para que puedas detectarlo, que puedas analizarlo y que puedas sacar la teoría y sacar todo ese producto de conocimiento de los circuitos cuando estás por ende trabajando. Ahora, tengo un módulo en esta parte, que sería este módulo. Por otra parte, tengo otro siguiente módulo, que sería este módulo. Tengo mi acumulador, ¿sí? Solamente que en uno de sus puntos hay o existe un error, o pudiera haber existido o existió o está presente un error, ¿sí? Tengo dos vistas, ¿sale? Y tengo una tercera de análisis que me va a dar a conocer dónde está mi problema. En la tercera vista, ustedes ya detectaron también y supieron cómo analizar las señales pull down y las señales pull up, tanto al sistema de interruptores mecánico de activación mecánica como al sistema de activación digital. Solamente tendríamos que tener el diagrama a la mano y ver si la fuente de alimentación se encuentra en la parte interna o se encuentra en la parte externa. Eso es lo que tendríamos que tener en cuenta nosotros como técnicos al momento de hacer los análisis. Entonces, vamos a ver por una línea. Veo que tengo cable, tengo un fusible, otra línea, tengo un interruptor, tengo más línea y tengo la llegada a un módulo. Por otro lado, tengo un medidor, tengo otro módulo. En este caso tengo la línea de tierra que sale de ese módulo y se está internando a un siguiente módulo, ¿sí? Por otro lado, tengo otra línea donde estará siendo alimentado este módulo pequeño como un módulo esclavo. Acá tendría un módulo maestro. Entonces, este módulo maestro tendrá que tener siempre esta señal de salida. Pueden cambiarte los valores. Yo puse un número estratégico únicamente, ¿sí?, a este módulo. Si esta señal no llega a este módulo, no se van a activar señales lógicas, no se van a activar circuitos designados, no se van a activar compuertas lógicas, no se van a activar los IGBTs, los FET, los MOSFET, no se van a activar transistores de potencia,
una tierra electrónica jamás va a activar a un relay de arranque, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que nos indica. Voy a concentrarme en esta línea, y esta línea analizo y veo que tengo 5 volt reference, que son los 5 volt de referencia que estarían saliendo por aquí, ¿sí? Donde dice voltaje de suministro, entonces por aquí estaría saliendo ese voltaje de suministro. Aquí está la palabra voltaje de suministro, viene, pasa por la carga, la resistencia que ustedes están viendo aquí, y estaría saliendo por esta línea. Pero esta línea, como ustedes lo ven, tiene paralelo una siguiente conexión, un medidor en la parte interna del PCM, para saber en efecto que esta salida de alimentación tenga que llegar directo a este módulo para que cumpla su función lógica. De lo contrario, si esta línea no está presente, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces esta línea se está derivando y se está retroalimentando ella misma. Entonces ese módulo se está dando cuenta de algo, que algo sucedió en la parte externa. Estas son las señales que se alimentan y nosotros las conocemos, y se acuerdan que en las clases anteriores mencionamos las famosas señales feedback, señales de retroalimentación, las señales de monitoreo, vaya, hablándole técnicamente a usted, ¿sí? Entonces la señal, cuando usted escuche una señal de feedback, no es otra cosa más que una señal de monitoreo, una señal para saber si los sistemas afuera, donde la computadora no puede ver ni puede palpar, sí, pero sí puede sentir los cambios lógicos de unos y ceros a través del consumo de corriente en esos microcircuitos, puede detectar anomalías o señales intrusas, ¿sí? En todo caso, esta sería una señal intrusa. ¿Por qué? Porque la predeterminación es que sea alimentado cierto XZ módulo. Pero si este módulo prevalece abierto porque se rompió la línea X, esta señal se vuelve intrusa y dice acá, ¿sabes qué? Algo pasó allá afuera. Algo pasó afuera, algo pasó afuera, algo pasó afuera. Siempre va a estar dando círculos ahí. Por eso siempre les he dicho, siempre, y el día de ayer, si mal no recuerdo, yo les hice énfasis como un consejo técnico que jamás se les iba a olvidar. Inspección visual, inspección visual, inspección visual. Por eso es importante y hacer énfasis en esta analogía. Ahora vamos a ver qué nos depara. Si los 5 volts de referencia en el cable del módulo disminuye, vaya, esto es, si está por debajo de 2.5 voltios, cuando se desconecta el arnés, vamos a tener un aterrizado donde a tierra del circuito, ya que se deben mantener estos 5 volts de referencia. Cuando vemos que no tenemos nada en el tablero, cuando abrimos el switch y no vemos absolutamente nada, no es lo primero que vamos a revisar. El conector, por ejemplo, de los sensores, si hablo del sistema fuel injection, me salgo un poco de electrónica. Mucho es lo que hacemos cuando no hay señal de los tableros. Abres el switch de ignición y no ves nada. Nada, no se activa ni la 1000, nada se activa. Dejas el switch abierto y desconecta los sensores, ¿no es así? Pues lo mismo aplica para la electrónica también. Nada más es usar el sentido lógico. Ahora, en el siguiente paso dice, verifique si existe un circuito abierto, ¿sí? Y si el voltaje está por encima de 5 voltios, estando el circuito abierto, como lo estamos viendo acá, pero pudo haber sido que se rompió aquí, se chamuscó y se trozó el cable, o por una sobretensión, una sobrecarga, se abrió aquí, o acá, en cualquier punto de la línea. Y si el voltaje está por encima de 5 voltios, estando desconectado el arnés, tiene un corto a voltaje, dice ahí. Si mal no recuerdo, en la clase 4 me parece, ahí está todo lo referente a caídas de voltaje, a caídas corto a voltaje, corto a tierra, perdón, y todo lo referente a caída de voltaje también, todo está ahí. Fue una clase especial dedicado a todo lo que fue módulos electrónicos,
y circuitería eléctrica. Todo lo referente está ahí, para no entrar en detalle ahí y no se pierdan ustedes aquí. Ahora, en el tercer paso dice, revise el voltaje principal de referencia de los 5 volts para ver si está siendo alimentado este módulo. Dice ahí. Quiere decir que tengo que revisar esta línea, ¿verdad? Tengo que revisarla desde aquí. Si estoy revisando desde aquí, entonces estoy en este punto, ¿verdad? Si aquí no existieran los 5 volts de suministro que tienen que salir al módulo, entonces tengo daño en la parte interna. Tendría que abrir este módulo. Si usted está capacitado y tiene las certificaciones y tiene la experiencia, ¿sí? Y tiene sus números de control que en efecto cumple las destrezas en estos sistemas electrónicos, en las reparaciones, usted puede abrirlo. Porque usted sabe y conoce las técnicas de cómo abrir los módulos. Muchas veces comprende que cuando se quiere abrir, se pretende abrir cualquier X módulo, lo dañamos al mismo tiempo que lo abrimos, porque hay placas dobles que están sujetas y dañamos toda la placa sin saber, porque ni siquiera nos dimos el tiempo de ubicar el datasheet, la hoja de registro, para ver cómo está ensamblado ese módulo, ¿cierto o falso? Entonces, seamos precavidos, ¿sí? El hecho de que usted esté tomando todas estas clases no significa que no pueda usted manipular algún módulo. Si usted tiene los conocimientos previos, si está calificado y cumple con todas sus destrezas en sus certificaciones, usted puede interactuar. Si usted no está capacitado, no le sugiero, no le recomiendo que siga adelante. ¿Sí? Pida asesoría hasta donde sus conocimientos, sus estrategias, su experiencia le permitan, hasta ahí llegue, porque muchas de las veces sale contraproducente querer experimentar para aprender, pero resulta que si el módulo X componente está bueno, lo dañamos. ¿Y quién se va a ver afectado ahí? Usted no se va a ver afectado, el cliente es el que se va a ver afectado ahí, porque a fin de cuentas no va a querer pagar usted ese daño que usted hizo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿se entiende hasta aquí? Yo pienso que más claro ni el agua, ¿no? Ahí les tengo mostrado cómo se deben de realizar las estrategias, de qué manera realizar. Si usted ya revisó toda esta línea de 5 volts de referencia y veo que desde que sale de sus 5 volts de referencia viene en toda su línea y llega al módulo, entonces lo que sigue es tomar la siguiente línea, de la misma manera hacer la misma revisión pertinente que le hicimos a esta línea. Posterior también tendríamos que revisar con exactitud, previo, hacer los análisis a los módulos, las alimentaciones principales al módulo principal, ¿no? Si es un BCM, un PCM, una ECA, una EQ, qué sé yo, ¿sí? Un TCM, un IQ módulo, no sé, se me ocurren muchas estrategias, pero lo estoy poniendo de manera de global. Esta estrategia aplica global para cualquier módulo. La manera de proceder aplica exactamente igual. Lo que cabe señalar es que usted tiene que cumplir con las estrategias en las lecturas de los diagramas. Tiene que saber leer diagramas, tiene que saber mover colores en los diagramas, tiene que saber mover estrategias, rangos de amperaje, consumos, amplitudes, frecuencias, una infinidad de evaluaciones, ¿no? Si usted ya revisó estas dos líneas, entonces lo que tendríamos que hacer ahora sería una tercera línea para ver realmente. ¿Se acuerda cuando hablamos de el circuito designado U1 que tendría que sacar 2 voltios, me parece, ¿se acuerdan? A la base del transistor IGBT dentro de la computadora para que activara X circuito, ¿se acuerdan? Pues de la misma manera las compuertas lógicas dejan salir a otras segundas compuertas lógicas.
para mantener todo el sistema cerrado y funcionando correctamente. Si no llegase a ver aquí, como lo estoy viendo en esta prueba, me dice que realice la prueba de señal hacia ese módulo. Si no tendría usted esa señal, ¿sí? No quiere decir directamente que este módulo 1 esté en daño, o puede ser que sí. Lo que usted tendría que hacer es una revisión preliminar a ese módulo, ¿no? Alimentaciones principales, fusibles, fusible IOD, que juega un papel fundamental. Hacerle pruebas, como lo estoy viendo aquí. Sacar el diagrama para ver si su pila es interna o su pila es externa, para poder realizar estas pruebas que estoy teniendo aquí, ¿sí? Entonces, para que tengamos claro qué es lo que se nos está entregando de información al momento de poder yo aplicarlo fuera. Las estrategias de pull up y pull down, ¿sí? Necesitamos nosotros conocerlas al 100%, ¿sale? Cuando es pull up, el acumulador que va aquí de medidor tendría que ir acá, ¿sale? Cuando es pull down, el acumulador siempre lo van a tener acá, ¿sí? Que la señal es cerrada a tierra, y la tierra en el otro extremo va a ser electrónica cuando sería pull up, pero tiene que saber dominarla para poder realizar todas estas pruebas. Entonces, empápese de toda esta información y aplíquelo, estúdielo y vuélvalo a reestudiar, y vuélvalo a reestudiar, y vuélvalo a reestudiar, y vuélvalo a reestudiar. Son procesos que se tienen que aprender, no de memoria, pero sí de una manera estratégica, para que al momento de que llegue un vehículo tan simple con una fallita simple, usted pueda aplicar estas técnicas y no le esté dando vuelta a los diagnósticos, ¿sí? Entonces, si vemos un fenómeno que no está bien en el vehículo y yo puedo sacar una señal pull up o pull down, pues simplemente agarro una lamparita, o agarro el power proof, y puedo realizar una infinidad de componentes, o puedo conectar mi escáner y hacer pruebas pull up, pull down también, ¿sí? Para que tengamos conocido lo que son todos los subsistemas y podamos evaluar ahí lo que nos está indicando. Ahora, habiendo terminado esta lámina, se viene la evaluación para esa lámina que quedó atrás, ¿sí? Y sería: evalúa pregunta 2. Y veo que tengo este medidor, ¿sí? Este medidor, vamos a ver qué nos dice. Técnico A dice que un multímetro de una medición de alta impedancia deberá usarse cuando se midan voltajes en circuitos electrónicos. El técnico B dice que un multímetro con una capacidad de 1000 megaohmios podrá ser utilizado sobre circuitos electrónicos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí en esa segunda pregunta? Aquí me dice, ¿qué me podría decir? Dice aquí, únicamente el técnico, signo interrogativo. Dice lo correcto. Es seguro y prudente usar un medidor de alta impedancia al medir circuitos electrónicos. Entonces ya me está diciendo la respuesta, ¿verdad? Que sería el técnico. ¿Quién creen ustedes que sería ahí en la evaluación 2? Únicamente el técnico A. ¿Sale? Entonces, preguntas hasta aquí. Importante estas estrategias, que las escriban. Si pueden sentarse un fin de semana y leerlo detalladamente, este video, no se imaginan todo el jugo que le pueden sacar a esta enseñanza, porque cumple con todos los controles de calidad, paso a paso. La prueba lo va llevando a usted cómo realizar y de qué manera realizarlo. Ahora,
Dice en la parte superior, relevador principal. Tengo relevador de control de ignición del motor, el Engine Control Ignition Relay. Tengo 1, 2, 3, 4 columnas. En esta columna voy a leer hasta aquí. En esta otra columna leo hasta aquí. En esta otra. Y por último en esta otra. Circuito. Alimentación de voltaje a la bobina del relay. Siguiente circuito de control de la bobina del relay. Siguiente circuito de monitoreo del relay. Este sería la feedback. Siguiente circuito de alimentación al relay. Último circuito, salida de conmutación del relay. Ahora, si uno de estos circuitos me presenta algún problema, ya sea corto a tierra, ya sea línea abierta o alta resistencia o que tenga un corto voltaje, me lo va a dar a fin de cuentas a través de estos códigos, ¿sí? Donde yo voy a poder sacar mi conclusión exactamente de qué es mi problema para poder evaluarlo. Ahora, los principales problemas de las cajas inteligentes de fusibles y relevadores radican en sus conexiones, pues en estas terminales de puntos de conexiones se ven vulnerables debido a los altos índices de sulfataciones, y con este fenómeno químico nace la alta resistencias, donde las caídas de voltaje realizan el papel principal, donde las cargas de electrones no pueden llegar a los productos para las conmutaciones predeterminadas. Es importante obtener un conocimiento de los diferentes códigos de falla y saber interpretarlos. Para esto el técnico debe comprender que las familias pasivas y activas cumplen funciones de señales muy diferentes. En todo caso, si me quedo en la familia pasiva, hablé también de estos subsistemas. Hablamos también. Hay un par de láminas en algunas de las clases, búsquenlas. En la característica de la familia pasiva, donde está el punto, se vuelve importante saber que estoy hablando de la familia sensorial. ¿Sí? Por ejemplo, un sensor de temperatura o cualquier sensor. Normalmente, si hablo, por ejemplo, del sensor de temperatura, en este caso, el motor está frío, es mucha la resistencia, es mucho el voltaje. Usted prende el motor, necesita mayor consumo de combustible, entonces conforme va aumentando la temperatura de régimen del motor, la resistencia va decayendo, pero va decayendo su voltaje. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces hay unos niveles de tensiones que no debe de bajar ni lo más mínimo ni lo más máximo. También la familia sensorial tiene sus voltajes de suministro, como lo vimos en las láminas anteriores, y también le podemos hacer señales pull up y pull down. Cabe mencionar que la familia sensorial pasiva se detecta porque, como reseña principal, sus fuentes de alimentación son a 5 voltios y sus voltajes deben de prevalecer. Me refiero a las señales hacia el módulo, la que saca ese sensor, ese dispositivo, prevalece entre los 0.2 voltios a los 4.8, 4.9 volts máximo. De lo contrario, si una señal sobrepasa los 4.8, 4.9, estaríamos hablando como en la lámina anterior. El módulo estaría leyendo 5 voltios, entonces estaría detectando que existe una línea abierta o que el sensor está dañado, está abierto, no está generando señal. Si lo vemos por ese lado. Ahora, si nos vamos al punto 2, ya fuera el caso que fuera punto 1 o punto 0, tendríamos un cortocircuito a tierra. Sí, ya lo platicamos para no hacer tanto énfasis. En la
familia activa, pasé un esquema muy en lo particular donde realizo una característica en este caso a la familia de efecto Hall, donde puede haber señales de 4, de 5, de 7, de 8, de 9, de 10, hasta de 12 voltios. Esa es la familia activa, ¿sí? Como dato fundamental. Entonces, una vez que se nos dio a conocer esta conceptualización en este vehículo que estamos viendo en esta lámina, y una vez que me hicieron dar a conocer las 4 columnas donde está el circuito, los corto a tierra, línea abierta, alta resistencia o corto voltaje, ¿qué me hace de reseña cada uno de estos conceptos? Lo que tendría que evaluar en la estrategia siguiente, como lo estoy pudiendo ver en el 3, dice, el técnico A dice que utilizando una pinza amperimétrica en un circuito eléctrico interrumpirá el circuito. Eso es para el técnico A. El técnico B dice que algunas pruebas de bajo amperaje pueden medir miliamper con exactitud. ¿Cuál de los dos técnicos dice la verdad? Antes de que contesten ustedes en esta estrategia, me gustaría dar lectura ahí en ese punto donde está ahí el puntero. No sé si alguien guste leer, por favor, para que todos pongamos atención y nos enfoquemos. En este caso, dice, algunas pinzas amperimétricas tienen una capacidad muy sensible y pueden medir la corriente a un nivel muy pequeño. Se denominan sondas de muy bajo amperaje. Vuelvo a leer. El técnico B dice que algunas pruebas de bajo amperaje pueden medir miliamper con exactitud. El técnico A dijo que utilizando una pinza amperimétrica en un circuito eléctrico interrumpirá el circuito. Entonces, vemos que aquí está la pinza amperimétrica. Vemos que realmente la sonda detecta muy bajo, ¿sí? Capacidad de corriente. Vemos cómo fluye en la teoría electrónica. Ya habíamos platicado todo el flujo de electrones, cómo se da, cómo va cerrando los circuitos y cómo va siguiendo la ruta para modo de cerrar nuevamente su circuito y que vuelve a existir otra vez el círculo cerrado. En este caso únicamente sería esta la respuesta o esta. ¿Quién me dice? ¿Quién se anima a participar? Únicamente el técnico B, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ese sería técnico B, donde dijo que algunas pruebas de bajo amperaje, y es lo que estoy viendo acá, muy bajo nivel de amperaje, puede medir miliamper, ¿sale? Un nivel muy pequeño, donde estas ondas lo van a poder captar, así como lo estoy viendo. No sé si exista alguna duda, alguna pregunta. Estoy siendo lo más congruente, lo más preciso en estrategias directos, sin teorías, sin metodologías, simplemente estrategias. Llamémosla de esta manera, estrategias. ¿Sale? Armas, herramientas, procesos, ¿sale? Estrategias, procesos. Para que tengan ustedes este portafolio bóveda de evidencia como dato principal. Ahora, para poder llegar a la siguiente evaluación de la siguiente estrategia, me gustaría primero, no sé si alguien se anime a elaborar ahí una estrategia de funcionamiento. Miren, a fin de cuentas lo que yo necesito es hacer llegar, ¿sí?, el voltaje de suministro que hemos estado trabajando, platicando, lo tengo que hacer llegar aquí. ¿Sale? El voltaje de suministro. ¿Vale? Entonces, ¿cómo procederíamos?
si uso la teoría convencional, aquí está el acumulador, ¿cierto? Aquí está el acumulador. Acá tengo el IPDC, que es el tablero de instrumentos. Aquí tengo la llegada, ¿sí? Como dice del diagrama del 1 de 6, ¿sale? Aquí estaría saliendo. Entonces, el acumulador, si uso teoría convencional, pues muchos se van a ir así, como caminito, ¿no? ¿Sale? Entonces, usando teoría convencional, tengo del acumulador los excesos de hueco de electrones que tendrían que tener esta ruta. Es la manera más congruente de platicar técnicamente. Tendrían que tener esta ruta los excesos de hueco de electrones del cable del poste positivo. En este caso llegó hasta el diagrama número 2 en la terminal C, y en el diagrama 1 de 6 me da continuación y me hace un splice, un punto de empalme en un punto estratégico. Él continúa, sale, y ahora está llegando a esta parte, para que posterior estaría entrando desde aquí, desde el fusible del PCM. Por otro punto, se va a venir en algún punto estratégico, llega a esta salida, ahora se va a internar rumbo al relevador de ignición número 1, que estaría haciéndolo llegar por este punto estratégico a la terminal número, ¿qué sería esa? En un relevador normal sería la terminal 30, ¿no? Sería la terminal 30. Esa sería. Ahora, una vez cumpliendo la ruta de los excesos de huecos, si me vengo por la teoría electrónica, pues ya tengo directamente la Tierra hasta este punto, queriendo aterrizar el circuito de alimentación positiva, ¿verdad? Y si me vengo ahora de la ignición B en su fusible, vengo que me interno por la letra A en sus puntos estratégicos, tendría que dar 2 pasos el switch de ignición para que se venga por la de encendido, agarre el splice estratégico, venga, agarra un punto estratégico donde tendría que hacer llegar la alimentación al momento de abrir el switch a ignición. En ese momento que llega el switch a ignición, ejerce el electromagnetismo, que es el fenómeno, y estarían cerrando estos dos platinos. Cerrando estos dos platinos, se tendría que venir a un sinfín de componentes, como ustedes lo ven, para continuar el cierre y el pase del exceso en la ruta de exceso de electrones. En este caso llega hasta este punto estratégico a través de un fusible, y veo cómo la ruta de exceso de hueco de electrones positivo estaría llegando a lo que sería ese módulo. Lo puse de esta manera porque lo que tenemos que hacer, o lo que tendríamos que hacer, perdón, mejor dicho, es sacar todos los diagramas, juntar todos los diagramas y hacer un enrutado para posterior ver quiénes o cuáles son los módulos estratégicamente acomodados en esos diagramas, en esos esquemas, y ver la funcionalidad que tiene una línea, como por ejemplo esta, que es estratégica. Esta línea no solamente está suministrando voltaje, sino que también a otros componentes, ¿sí? Y partir de un punto estratégico para poder comenzar el análisis, ¿sale? Entonces, mucho cuidado aquí. Estamos dentro de una fusilera inteligente. Ya hemos hablado todo lo referente a esto, y ahora sí tienen herramientas para evaluar esa pregunta.
Para evaluar esa pregunta o esa estrategia, yo me armonizo y veo que tengo un acumulador. Tengo una celda, segunda celda, tercera celda, cuarta celda, quinta celda, sexta celda. 2.1 volts por cada uno equivalen a 12.6. La suma de las caídas de voltaje es el resultado de lo que tiene tu fuente de energía. ¿Sí? Tengo el acumulador, tengo las cargas y tengo el interruptor. El técnico A dice que un interruptor que tenga continuidad permitirá que fluya la corriente cuando el interruptor esté cerrado. El técnico B dice: un trozo de cable de alta resistencia tendrá aumento de flujo de corriente. ¿Quién creen ustedes ahí que tiene la razón? Hay una lectura que les puse: un constante flujo de electrones debe tener un movimiento el circuito. En este caso, técnico A, ¿no? Vamos a ver. Donde dijo que un interruptor que tenga continuidad, en este caso, pues está cerrado, permitirá que fluya la corriente cuando el interruptor esté, válgame la redundancia, cerrado. El técnico B no puede ser, dice que un trozo de cable de alta resistencia tendrá aumento de flujo. Caballeros, hemos hablado que la resistencia es inversamente proporcional. A mayor presión, habíamos comentado que hay mayor cantidad de exceso de electrones. A menor cantidad de presión eléctrica, el flujo de electrones disminuye, porque se encuentra otro contrincante, que es la sinuosidad, la protuberancia, la rugorosidad, los cuerpos de los conductores. Hay muchos factores que están en juego, ¿sale? Y ahí ya entra la reluctancia o la capacitancia, en fin. Ahora bien, preguntas. En la lámina anterior dijo que un cable de mayor longitud, ¿qué fue lo demás? Tendrá aumento de flujo de corriente. ¿Cierto o falso? Falso, caballeros, porque es resistencia, es obstrucción, va a impedir que sea mayor el flujo, ¿sale? Es una barrera adentro del conductor. Algo está pasando, algo pasó. Se chamuscaron los cables, están siendo muy doblados. Hay sulfataciones, hay corrosiones, hay falsos contactos, hay soldadura fría, en fin. Hay mucho que analizar, ¿sale? Pero en estas estratégicas lo más preciso te lo digo, para que no le des tanta vuelta a un manual de diagnóstico, ¿sale? Datos precisos para un técnico preciso y un diagnóstico preciso, ¿sale? Entonces, si analizamos un poco lo concerniente a la lámina anterior, así breve, sin tanto alarde, tengo un conductor. Este conductor me mide 9.14 metros en su longitud. El diámetro juega un papel importante, pero no menos importante es la sección al milímetro al cuadrado, que sería el diámetro ahora, pero del cilindro de cobre, nada más, como lo están viendo aquí. Si ustedes agarran un pie de rey, un vernier, y miden el cilindro, el diámetro del cobre nada más, es lo que está indicando. En este caso, pues son 5.261 milímetros cuadrados. ¿Sale? Ok. La resistencia específica viene de fábrica. ¿Sale, caballeros? No solamente del cobre, la plata, el níquel, cobalto, en fin. Una infinidad de componentes tiene resistencia específica, así como también cualquier circunstancia que pudiera pasar, tendríamos que evaluarlo con esta cartografía. Ok, la resistencia en ohm de una línea se puede obtener, ojo aquí, multiplicando su resistencia específica por su longitud y dividirla entre la sección en milímetros cuadrados. Esto es, resistencia
de la línea es igual a resistencia específica por la longitud entre la sección al milímetro al cuadrado. Si yo despejo la resistencia total, la resistencia específica de fábrica, desde que se manufacturó esa línea, con esa resistencia viene. Fue lo más mínimo que pudieron detenerla. No pudieron dejarla también sin resistencia porque también se estaría causando un exceso de flujo de electrones. Entonces, 0.0174 valor óhmico de fábrica multiplicado por la longitud, que son 9.14 metros, me da un valor que tengo en el lado derecho. Si me está pidiendo que lo divida la fórmula, entonces la sección, una vez que yo me di con el pie de rey, el diámetro nada más del cobre, no el diámetro de todo el conductor, me está dando 5.61. Al tiempo de hacer esta división, esto es lo que tendría que tener mi línea de 9.14 metros de longitud. Tengo millar, centena, decena, unidad, y todo lo que da para acá es unidad de millar. Por ende, entonces solamente 30 ohms tendría que tener mi línea, como lo estoy viendo aquí, ¿no? Les dejo otras generalidades para que las analicen con calma. Únicamente tomé lo más relevante, para que tengan como dato preciso al momento de hacer diagnósticos en la electrónica. Ahora sí. Ahora vamos a ver si están poniendo atención. Tan simple la preguntita. ¿Qué pregunta sería esa? ¿Qué evaluación sería esa ella? ¿Quién me dice? 10 segundos para que contesten. ¿Nadie? ¿En cuál evaluación? ¿En cuál estrategia vamos? Ok, vamos a continuar entonces. Tengo ahí. El técnico A dice que un osciloscopio puede ser utilizado para ver una señal defectuosa de una señal lógica digital. El técnico B dice: se puede usar un osciloscopio para verificar un fallo creado por un generador de imán permanente. Técnico A, técnico B, ambos técnicos, ninguno de los dos. Vamos a ver qué tengo ahí. Un osciloscopio despliega señales de voltaje en una pantalla digital, tal y como lo estoy viendo. Estas herramientas son muy exactas usándolas cuando se buscan problemas de señales en cualquier sistema electrónico. Aquí tengo leyendas lógicas. ¿Se acuerdan de estas leyendas? ¿Y se acuerdan los valores de estas leyendas? ¿Se acuerdan de este concepto, chicos? ¿O ya no se acuerdan de esta clase? ¿Se acuerdan que teniendo yo Q1, que era el transistor de potencia, el IGBT, tendría que ser activado por el circuito de designación U1, que tendría que sacarme un valor de voltaje aquí? ¿Se acuerdan cuánto era? 2 voltios, ¿verdad? De 5 a 35 ¿qué? Miliamperes. ¿Se acuerdan? La base. Para que esta tierra electrónica pasara por este punto, saliera por el 8 y se internara a través del 85 al relay de Star, ¿verdad? Y todo se activara al solenoide. ¿Y se acuerdan que por la patilla 5, 6 y 7 de lo que era la puerta con puerta lógica o la puerta NI, por el pin 4 tendría que convertirse en valor lógico 1 cuando patilla 5, patilla 6 y patilla 7 fueran equivalentes las tres, ¿verdad? A 5 volts, ¿se acuerdan? Que ese prevalecía en 5 voltios al tiempo de pisar el pedal de freno. Yo mandaba otra señal, se convertía en 5 voltios y este 0 se convertía en 1 lógico, pero seguía estando el 4 en 0 y el 1 estando en 0 también. El 4 se seguía en 0, pero al tiempo de presionar el botón de ese vehículo hacíamos llegar también 5 voltios. Entonces tendríamos 3 leyendas equivalentes a 1. Entonces el circuito de U2 se convertía en 1
y le mandaba la orden al circuito designado U1 para que dejara salir 2 voltios de 535 mA y se diera toda la sucesión. ¿Sí? Pues estos dispositivos pueden hacer mediciones reales que, si podemos aprovechar toda la información que nos brindan, podemos hacer verificaciones no se imaginan en cualquiera de los puntos de cualquier metodología que conozcan ustedes. Pueden hacer una infinidad, pueden jugar con estas herramientas. Vamos a ver entonces. El técnico A dice que un osciloscopio puede ser utilizado para ver una señal defectuosa de una señal lógica digital. Aquí lo estaríamos viendo. Y el técnico B dijo que se puede usar un osciloscopio para verificar un fallo creado por un generador de imán permanente. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? ¿Quién me puede decir? En este caso serían ambos, ¿no? Ambos técnicos. ¿Vale? Un osciloscopio despliega señales de voltaje en una pantalla digital. Estas herramientas son muy exactas, usándolas cuando se buscan problemas de señales en cualquier sistema eléctrico. Entonces, bueno, aplica no solamente para lo que acabamos de mencionar, ya lo platicamos. Ahora tengo lo siguiente. El técnico A dice que el fusible está en fallo porque tiene baja resistencia. Por otro lado, el técnico B dice que el dial está configurado para medir la resistencia del fusible. El multímetro mide la obstrucción porque el dial está situado en medición de opuesto al voltaje y corriente. Si yo analizo el dial, que es el cursor de la perilla, entonces veo que está en medición de resistencia, ¿no? Entonces el técnico A dice que el fusible está en fallo porque tiene baja resistencia. Caballeros, yo les mencioné también cuántos son los valores de resistencia en alguna de las clases anteriores. Ok, entonces lo que tenemos que tener en cuenta como dato preciso es que en las fusibleras inteligentes cabe señalar que siempre se tiene que considerar que entre punto 1 y punto 8, muchos manejan un ohms como máximo de resistencia de los fusibles, pero realmente usted es el que se va a estar dando cuenta realmente día a día con la experiencia, y están entre punto 6, punto 7, ahí se maneja la resistencia real de la vida de los fusibles, para que lo tenga por concerniente como dato específico. Sale, no sé si existe alguna duda, alguna pregunta, por favor. Vamos a continuar entonces. Como dato relevante, acuérdense, también platicamos un poco de esto referente a la capacidad de los rangos de los diferentes fusibles. Solamente te soporta de fábrica, de manufactura, el 80%. ¿Te acuerdas? Agarramos uno de 30 amperes y terminaba en 24, quitando el 80%. El 6 restante era el más menos que la fábrica pone de más, pero no podemos quitar un fusible de 30 amperes y poner uno mayor, o quitar uno de 10 y poner uno de 20, que es lo que hace todo el mundo allá afuera. Lo que estamos haciendo es abriendo una compuerta para el mayor flujo de electrones y poder quemar los circuitos. Eso es lo que estamos haciendo, ¿sale? Entonces el amperaje hace su trabajo, el amperaje va a hacer su ruta, ¿sí? Y no le interesa si te va a quemar los módulos, porque usted le está dando ese acceso, ¿sale? Entonces respetemos esta cabalística para que no vayamos a tener problemas allá afuera, ¿sale? Ahí les dejo esta tabla también. Ahora tenemos
esa estrategia, dice el técnico A, dice que el abierto del circuito del voltaje de la batería debe ser de 12.6 voltios antes de realizar la prueba de una batería digital. Técnico A dice que el abierto del circuito del voltaje de la batería debe ser de 12.6 voltios antes de realizar la prueba de una batería digital. El técnico B dice que un acumulador se puede probar con precisión con circuito abierto de 12 voltios. Abajo dice, los comprobadores de batería digitales funcionan comprobando la capacitancia de la batería y dando resultados, incluyendo voltajes y capacidad de arranque en frío, así como cuando la batería necesita ser cargada o ser reemplazada. ¿Qué responden ustedes ahí? El técnico A dice que el abierto del circuito. El técnico B dice que un circuito abierto de 12 voltios. Yo les puse acá un detector de pila de carbón para que hagan pruebas. Este lo tenemos en el taller y con ese detectamos una infinidad de problemas en el acumulador. Si los acumuladores, como ustedes están viendo aquí, tengo nivel de llenado por debajo del tubo, si este nivel de llenado empieza a bajar, téngalo por seguro que los aislantes de esas placas en la parte interna van a sufrir una descomposición de sulfato de oxidación, ¿sí? Y con esto van a empezar a hacer forzar las placas, se van a empezar a hacer como un tipo de erosión interna, ¿sí? Se van a empezar a hacer un poco porosas y toda esa sulfatación interna va a ocasionar lo que nosotros conocemos como una pila cortocircuiteada, ¿sale? Generando un exceso de caída de voltaje. De repente van a poder sentir ustedes ahí, muchas de las veces los cables chicotean el lado positivo, tanto el lado negativo pueden chicotear, se pueden poner calientes porque está siendo retenida toda esa presión eléctrica, ¿vale? Para que lo tengan ahí como dato importante. En este caso, pues ninguno de los dos, ¿sí? Tiene la razón. Ninguna propuesta es verídica, ¿sale? Por otro lado, dice la estrategia de evaluación número 8. El técnico A dice, ¿cuál de los siguientes herramientas puede ser utilizado para mantener funcionando las memorias mientras se hace un cambio de batería? El inciso A dice un alimentador de memoria, el inciso B dice un escáner, el inciso C dice un multímetro análogo, el inciso D dice un multímetro digital. Puse una nota, dice, nunca realice un mantenimiento de este tipo sin conocer todos los métodos y procesos. Esto configura siempre los códigos secretos, ¿vale? En este caso desconfiguraría, ¿no? Se perderían. Nunca realice un mantenimiento de este tipo sin conocer todos los métodos y procesos. Esto desconfigura siempre los códigos secretos del sistema, ¿sí? Y vuelvan a ser restaurados en el momento del cambio del acumulador. Entonces, si utilizamos a este componente, entonces sí va a tener configurado todo el tiempo cuando sean restaurados. Cuando sea restaurada ese acumulador, esa pila, no vuelva a ser instalada nueva. De otro lado, quitar el acumulador por quitarlo, pues no se debe hacer, porque estaríamos generándole un sinfín de problemas a todo el sistema electrónico, ¿no? Se pierden los códigos, y si no tenemos los códigos a la mano y no tenemos el escáner, ahora tenemos códigos y tenemos escáner y no conocemos los procesos, podemos dañar más módulos y podemos dañar un sistema en general. Entonces, eso es lo que manejamos nosotros. Eso se llama un alimentador de memorias. En este caso, aquí, pues, si tienen el conector en brita, lo pueden conectar a la batería, a otra batería también, ¿sale? Para que, o si tienen un jumper automático, lo pueden conectar a un jumper que traiga el adaptador para la entrada, una entrada hembra donde se conecta, y ya lo pueden conectar para que siempre estén alimentadas las memorias de los microprocesadores de sus módulos y nunca se pongan en un stand-by, nunca se duerman los módulos. Durmiéndose los módulos ya no se van a despertar.
Ahora, en la siguiente estrategia, yo tengo, dice, el técnico A dice que una herramienta de escaneo recibe la información de un conector desde el sistema diferencial. El técnico B dice que una herramienta de escaneo se conecta al DLC para obtener la comunicación serial de los datos. Bus datos. Técnico A, técnico B, ambos técnicos, ninguno de los dos técnicos. Siempre analice el DLC para verificar que el sistema no presente cortos tanto voltaje como a tierra. ¿Quién sería aquí entonces? Sería únicamente el técnico B. Preguntas, caballeros. Ahora, ¿se fijan ustedes cómo se van dando cuenta cómo los sistemas no son tan complicados como muchas de las veces nos los prescriben? Nos dan algún dato, alguna información y no queremos ni leerla, no, nomás la guardamos en la memoria y se quedó, pero nunca nos dimos a la tarea. Pero una vez que tienes esta estructura de estrategias, te puedes ir dando cuenta de cómo la información que se obtiene y lo aplicamos a través de estas láminas, tengo un conocimiento más real, tengo un proceso más dictaminado, ¿no? Que te lleva paso a paso en el diagnóstico, ¿sale? Ahora, el técnico A pregunta lo siguiente: ¿cuál de los siguientes detalles puede mostrar los componentes a detalles, válgame la redundancia, y sean localizados en un diagrama? Localización de los componentes, una cartografía en el solucionador de problemas eléctricos, el rango de consumo de corriente, el color y número de los circuitos de cableado. ¿Qué me dicen ustedes ahí? En efecto, sería la D, el color y número de los circuitos de cableado. Y luego tengo un signo de interrogación. Usualmente provee los signo de interrogación de cada signo de interrogación, así como también la identificación de los signos de interrogación, circuitos de cada cable. ¿Sale? Entonces, un diagrama usualmente provee los colores de cada circuito, así como también la identificación de los números de los circuitos de cada cable. ¿Sale? Eso es lo que tendríamos que analizar. Vemos el esquema acá en la parte superior y vemos toda la infinidad de información que me puede brindar para poder obtener mayores resultados en cualquier tipo de los circuitos que nos propongamos a revisar. Únicamente tenemos que seguir la estrategia que se nos está brindando en esta clase para poder sacar esos fallos. En la estrategia de la pregunta 10 y 11 a la vez. Vamos a ver. Dice reseñas de la evaluación 10. Venimos de la lámina anterior. Y luego se nos presenta otro resultado. Otro esquema mayor conceptualizado. Dice, un diagrama no necesariamente te dará la localización de los componentes eléctricos, así como también no te provea una carta de diagnóstico, un troubleshooting. Aunque siempre habrá algún técnico con gran capacidad y este puede utilizar tan solo el diagrama y su experiencia técnica y sus estrategias para resolver los problemas eléctricos. Por último, cabe señalar que en un diagrama no necesariamente te pueda mostrar los consumos específicos de corriente eléctrica de los circuitos, aunque un técnico con suma experiencia sí pudiera detectar algunos dispositivos electrónicos con los que se está trabajando y pueda conocer los rangos de carga eléctrica que estos deban consumir y poder detectar los consumos. ¿Sale? Por eso es referente esta lámina, una reseña en particular. Y vamos a la siguiente estrategia. Dice enseguida, un técnico dice que
todos los detalles son fundamentales al elegir un acumulador de repuesto para un vehículo, excepto en el inciso A tengo capacidad de arranque en frío del acumulador, claro que es importante. En el inciso B tengo capacidad de la reserva del acumulador, claro que es importante. Fabricante, no lo veo muy importante. Dimensiones físicas de la caja de la batería, claro que es importante, por lo tanto pues ya tienen la respuesta ustedes, ¿no? No sé si existen algunas dudas, por favor, háganmelas saber, que es de suma importancia conocer sus opiniones, ¿sí? Si hay algún punto que se haya estado quedando atrás, háganmelo saber. También por concerniente, pues existen diversos tipos de cargadores, ¿no? La función pues va a ser la misma, proporcionar una cantidad de voltaje y amperaje durante determinado tiempo para recargar el acumulador. Pero sí es importante, por ejemplo, en el selector de voltaje y amperaje. Todo va a definir en el selector del tiempo de esos cargadores, caballeros, si es carga lenta, si es carga semilenta, si es carga rápida. Por ejemplo, yo podría decirles, si estuviéramos trabajando con un acumulador a carga lenta, pues normalmente nosotros lo hacemos de 2 a 4 amperes. Y dependiendo, si les manejo un número al tiempo de horas, pues es de 8 a 10 teóricos, pero en prácticos vemos que no se llegan ni a las 6 o 7 horas a veces. Entonces va a depender en qué situación, bajo qué condición o circunstancias ha estado trabajando este acumulador. Por otro lado, si fuera carga semilenta, estaríamos platicando pues un amperaje entre 10 y 15 amperes, ¿no? Muchos dirán de 8 a 13, pues equivalente, ¿no? Un número así nada más aproximado. Una oración pues tendríamos entre 2 a 4 horas, es lo que manejo yo en el taller. Y por último, pues si fuera una carga rápida, pues ya estaríamos hablando de 30 a 40 amperes, ¿no? O hasta 50 a 60, ¿no? Que es de 30 a 60 minutos esa carga. Pero pues imagínense toda la vida que le estamos quitando, restando al acumulador. Por eso es importante tener los conocimientos realmente como datos específicos, para que no vayan a cometer errores y vayan a dañar esos acumuladores también. Por otro lado, si tuviéramos un analizador de baterías, que pues es el instrumento de medición, ¿no? Que sirve para diagnosticar rápidamente, es lo que tenemos aquí. El estado de un acumulador, ya lo platicamos en las estrategias anteriores, que creo fue la primera o la segunda evaluación de la estrategia. Funcionan como un simulador del motor de arranque y ayuda a detectar si la falla del vehículo es en la batería o en la marcha, ¿no? O incluso hasta en el alternador, dependiendo qué tipo de dispositivo tengas. Si por ejemplo me preguntan el procedimiento para el uso del analizador, pues sería conectarlo paralelo, ¿no? Con el acumulador, y ya pues inmediatamente verificar la lectura que equivalga realmente a las celdas. En este caso pues vamos si lo digo literal, pues se podría decir, no, pues sabes qué, presiona el botón de descarga 5 segundos y la lectura pues no debe ser menor a 10.5 voltios. Este dato lo platiqué anteriormente, que cuando son pilas nuevas realmente no está entre 10.5 al tiempo de presionar el botón de este analizador. Cuando son nuevas las pilas está entre 11.3 a 11.5. El hecho de decirle 10.5 es cuando ya los acumuladores están bastante trabajados, ¿sale? Por ende, pues si están por debajo de esta medida, pues decimos que ocupa carga, o puede estar dañada la marcha, o puede estar dañado el acumulador, o puede haber problemas en el circuito, ¿no? De los cables. Entonces, por otro lado, si les pudiera decir en este análisis, si la aguja comienza a bajar lentamente, pues ¿qué les estaría indicando? Que la batería necesita carga, ¿no? Pero si baja bruscamente, pues sería necesario cambiar el acumulador, como dato importante, ¿no? Entonces, todo lo que sea para, por ejemplo, una carga débil va a estar en los 9 a 10 voltios, ¿sí? Si usted presiona el botón de descarga, si baja menos de 10 voltios, la batería no sirve. Si todavía está débil el acumulador,
estaría entre los 10 y 11 voltios, 10.5 voltios, como lo mencioné anteriormente. Ya estaría presionando el botón de descarga, marcándome arriba de 10 voltios. Hay problemas con la marcha. Entre 10 a 10.5 con un acumulador bastante trabajado. De 10 a 10.5 voltios al momento que usted arranque, vaya. Es a lo que me refiero. Si se mantiene de 10 a 10.5 voltios, hay problemas con el arranque. Si tenemos nada más la carga del acumulador baja, estaría en este caso entre los 11 y 12 voltios. Con motor apagado, la medición correcta pues tiene que ser los 12.5, ¿no? Ya cuando el acumulador está bien trabajando, pues ya está con motor encendido, ¿no? Entre los 13.5 y los 14.8, incluso hay acumuladores que sacan hasta los 15 voltios, ya los reguladores electrónicos, ¿no? Le hice énfasis a estos acumuladores porque hemos venido trabajando con delicadeza los microprocesadores, las señales de amperaje, de voltaje para los transistores, y vemos pues que realmente son muy bajas. Y si estos acumuladores sufren los efectos de descomposición, de sulfatación de los acumuladores, pues se va a ver reflejado en la alimentación de los módulos. Entonces, si podríamos diferir como detección y corrección de fallas en el sistema, por ejemplo, si les pudiera decir, ¿sabes qué? Pues en la condición de baja potencia o insuficiencia, como causa posible usted puede tener tierras electrónicas, para empezar, o que estas serían las tierras flotantes, o sabe que denle un mantenimiento a las alimentaciones principales. Esa sería la otra, sale como punto relevante. Entonces, pues hasta este punto creo que ya deben de ser capaces de saber aplicar estas estrategias, que no fueron otra modalidad más que datos específicos de cómo saber digerir la información en las aplicaciones. Entonces, aplíquenlos terminando la clase. Si hubo alguna duda, escríbanmelos ahí en los comentarios. Tienen mi correo, tienen mi WhatsApp, háganmelo saber. Y veo la manera de que o cómo puedo nivelar esos niveles en otros puntos para que no se pierda. Si leíste este video educativo y no has visto los demás, yo te invito a que te suscribas y des like para que continúes con estas clases. Gracias por seguir capacitándote día a día en este canal gratuito. Si te han gustado estos videos educativos de electricidad y electrónica automotriz, déjanos tus comentarios. Suscríbete a este canal de estudio de modalidad virtual a distancia y obtén tu diploma. Muchas gracias por haber completado estas 5 clases de red multiplexada y su evaluación eléctrica electrónica automotriz. Dale like si te han gustado la modalidad de estudio virtual a distancia. Suscríbete. ¿Estás listo para lo que viene? Prepárate. Clase 6 y la electrónica aplicada. Cuídense mucho, muchísimas gracias. Denle like, denle dislike, compártanlo, estudienlo, creen un mundo de estrategias. Tienen ya ustedes una bóveda de evidencias, tienen bastante información en esta médula principal de la electrónica automotriz. Aplícalo, comparte la página, suscríbete y no te olvides de dejarme tus comentarios en la página de Facebook y en tu aula número 1, en tu canal preferido. Muchas gracias por su preferencia. Que Dios me los bendiga. Chao, chao.